buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. El tema de hoy será Estados Unidos, los problemas que enfrenta esta gran nación, el desencanto que puede o no enfrentar el pueblo estadounidense con sus políticos y también, ¿por qué no?, la futura campaña electoral, que ya el año próximo pues tendremos elecciones generales y se elegirá un nuevo presidente o el presidente Barack Obama continuará en el poder. Eso lo decidirá el pueblo, lo decidiremos todos nosotros, porque lo importante es que más allá de nuestros encantos y desencantos vayamos a votar. Hoy, para abordar este tema tan importante y determinante en nuestras vidas, hemos invitado al abogado, al analista político, Bob Macaulay. Bob, gracias por estar acá. Bueno, mucho gusto, gracias. Bob, entrando en caliente y rápido, en tu opinión, ¿el pueblo estadounidense ha perdido la fe en los políticos? Porque vemos que en los últimos años la participación en los comicios, no digamos los municipales, porque realmente son miserables las cifras de participación, sino hasta en los congresionales y el presidencial, a excepción del año pasado, ha ido disminuyendo. Bueno, estaba disminuyendo poco a poco hasta el año 2008, porque en ese año 2008 estuvimos en crisis y realmente la participación subió bastante, especialmente con más jóvenes y afroamericanos inspirados por Barack Obama. Pero tradicionalmente tenemos como 60% votando, 60-65 para presidente, un poco menos de 50 para el Congreso. Y cuando el país está estable, creciendo, la gente está contenta, no necesariamente es malo. Yo creo que ahora con esta crisis, con el problema económico que tenemos, hay más y más interés y que el año entrante vamos a tener bastante más participación. El pueblo responde a las crisis. El año pasado en las elecciones congresionales también había más participación. Entonces, el pueblo no ha perdido la fe, pero el pueblo está muy preocupado y con razón. Esa preocupación en qué basa, en que los políticos realmente no están cumpliendo las promesas o están prometiendo cosas que saben que son imposibles de realizar, o porque también se ha encontrado que dentro del gobierno, en cualquiera de sus expresiones, procesos de corrupción, procesos de inmoralidad, procesos donde los que se suponen que son ciudadanos destacados no cumplen sus obligaciones, como la de pagar impuestos. Bueno, ahora se ve es que no es una cuestión de corrupción tan directo como robo. El problema más es que el sistema se corrompió bastante, llevándonos a la crisis financiera que ha básicamente dañado terriblemente la economía. Mucha gente está sufriendo en la situación económica peor desde la Gran Depresión. Entonces, el pueblo americano es muy práctico. Si las cosas andan bien, ellos perdonan a los políticos y no prestan mucha atención. Pero cuando la cosa pone en crisis, pone muy mal, ellos miran más. Y la crisis financiera se debe a una serie de factores y los políticos estaban muy involucrados en eso, pero también los políticos saben una cosa, ellos quieren los votos y si ellos están regalando cosas del gobierno, imprimiendo mucho dinero para hacer todo fácil, están dando préstamos a través de agencias del gobierno a la gente que realmente no debería tenerlo. O sea, el público también tiene culpa porque este país está basado en gobierno limitado, empresa privada, pero eso requiere la responsabilidad individual. Cuando la gente ve una cosa que es demasiado buena para ser verdad, tiene que parar y pensar. Mucha gente estaba comprando casas que realmente no tenía sentido el precio, pero bueno, otra gente va a dar préstamo, yo puedo vender en 3 años para ganar plata. O sea, es que hay responsabilidad de todos en esta sociedad. Pero esa responsabilidad, sí, lamentablemente el ciudadano común y corriente tiene que saberlo, pero no muchas veces lo racionaliza, no muchas veces lo pone en funcionamiento. Sin embargo, el político, la persona que supuestamente nos va a representar, sí tiene obligaciones muy claras y muy definidas y debe tener un sentido de la realidad que corresponda con su electorado. Sí. Y lo que uno ve, lo que veo yo desde la calle, es que el político, salvo contadas excepciones, busca la posición para mejorar él social, económica y digamos políticamente también, pero no busca la posición como un compromiso público, como un compromiso de ayudar a la sociedad. O sea, es como si el oficio de político se hubiera ido degradando
en muchos de nuestros representantes. Por suerte no en todos, pero sí en muchos. Lo vemos en el aspecto local, o sea, los escándalos que ha enfrentado el condado Miami-Dade, que se ven en muchas ciudades del país y que se ven tanto en el Congreso como en el gobierno central. Bueno, lo que pasa es que conforme crece el gobierno a un tamaño más y más grande, con más y más plata, más y más programas, más y más presupuesto, entonces eso da más incentivo a la corrupción y a los políticos usando los recursos del gobierno para comprar votos, en vez de los políticos trabajar para tener un sistema justo para todos, que no va a ser perfecto, pero tener gobierno haciendo sus funciones básicas, seguridad, defender contra enemigos, tener buenas cortes, ayudar a los realmente pobres necesitados, no la clase media. O sea, los políticos siempre están buscando cómo yo puedo hacer un programa para dar tal, tal y tal, básicamente para comprar votos, comprar dependencia del pueblo al gobierno. Y hay grandes corporaciones haciendo lo mismo. Cuando hay impuestos altos, como hay en las corporaciones, cada deducción, cada crédito vale. Entonces ellos contratan abogados y cabeldistas para ir a Washington para tener una cláusula especial para ellos. Entonces el crecimiento del gobierno es dañino al país. Hay que hacer trabajo de gobierno en las funciones básicas, pero los políticos quieren ser reelegidos y este juego va hasta no aguanta. Ahora tenemos deuda tan grande, ya no hay plata para los políticos usar para comprar más votos y hacer más programas. Esa es mi preocupación, el político que hace cualquier concesión a sus electores, que inventa cualquier cuento por tal de ser reelegido. O sea, ¿hasta qué punto el votante promedio va perdiendo confianza al ver que el que tiene enfrente, y es la diferencia entre el político y el estadista, que el que tiene enfrente es un mercenario de su voto, en el buen sentido de la palabra? No hace las cosas por convicción, no hace porque cree que está ayudando al país, porque cree que está ayudando a su comunidad directamente, sino porque se está ayudando a sí mismo para mantenerse en una posición que puede o no tener beneficios económicos, pero que sin duda alguna representa poder, y muchas personas les interesa más el poder que las propias riquezas. Bueno, un ejemplo son los proyectos de transporte. O sea, ¿por qué estamos haciendo todo a través de Washington? Cada congresista dice, mira, yo traje este puente, esta carretera para mi distrito, para Florida, digamos, pero los contribuyentes de Florida estamos mandando plata a Washington para ser usado en Iowa. El congresista en Iowa dice, mira lo que yo traje aquí. ¿Por qué la gente de Florida no sea responsable para ver cuáles son los proyectos correctos para nosotros? Porque cuando no hay contabilidad, cuando los congresistas pueden usar el dinero de los terceros, así cada uno está comprando votos en su distrito y no hay la vigilancia que debería tener. Entonces, cuando tanta plata va para Washington para ser dividido por los políticos, hay incentivos al mal gasto, a la corrupción y lo que hemos visto, gasto público es que sigue aumentando, pero ya no puede aumentar más, ya hemos llegado a la pared. El aspecto de la corrupción lo has tocado en 2 ocasiones. En estas últimas semanas hubo un informe donde se habla de que en el Pentágono se han perdido miles de millones de dólares, particularmente en los conflictos bélicos de Afganistán y de Irak. O sea, no se ve en la prensa que fulano de tal o mengana de tal haya ido a prisión por malos manejos de fondos públicos. Sale el informe, pero de ahí no ocurre más nada. Bueno, de vez en cuando ocurre eso, pero tenemos fraude. Cuando el gobierno está administrando grandes cantidades de dinero, hay corrupción, hay fraude. Mira Medicare, mira Medicaid. O sea, el Pentágono es lo mismo en cierto sentido. La cuestión es cuánto estamos gastando y cómo podemos ¿Pero nadie va preso por eso o van personas presas Hay por eso? personas de veces que van presos, sí, pero el problema, este país está en la condición donde está no por corrupción, estamos porque tuvimos una crisis financiera que causó una recesión y ahora no tenemos crecimiento económico. Tenemos un presidente que puso medidas, un programa izquierdista, estilo europeo, para aumentar el gobierno, diciendo que el gobierno nos va a salvar, y no tenemos crecimiento. Si tuviéramos crecimiento económico en un ritmo normal, después de recesión estaríamos bien, pero no está arrancado el motor de la economía. Entonces, la corrupción es una cosa, pero la crisis se debe mucho a la expansión del gobierno y los políticos usando recursos públicos para dar beneficio a la gente, especialmente en el área de vivienda, y los bancos también aprovechando. Pero de todos modos, este país hace falta crecimiento económico. El descontento del pueblo se va a curar si hay crecimiento como había en los años 80, después de la última gran recesión. O sea, pero imagínense,
la diferencia de la política que ha hecho Obama respondiendo a esta crisis con la receta que puso el presidente Reagan. Son dos filosofías totalmente contrarias, y entonces realmente la cuestión ahora es cómo arrancar la economía y también cómo controlar el desperdicio, controlar corrupción y minimizar los incentivos del mal gasto público. Pero el presidente Obama no se vio obligado a tomar una serie de medidas como consecuencia de lo que heredó el presidente Bush. Medidas, no sí, la cuestión es cuál medida, sí. No cabe duda que el presidente Bush dejó al país en una situación bastante delicada, porque cuando Obama asume la presidencia ya estábamos en recesión. O sea, ya la situación económica del país era muy lamentable. Se había permitido el globo de las hipotecas basura. Se habían gastado billones de dólares en dos conflictos bélicos realmente muy costosos. O sea, el presidente Obama hereda un problema serio y grande. Sí. ¿Está todavía el presidente Obama gobernando con esas consecuencias de ese conflicto? Bueno, ¿o tú crees que ya sean propias de él? Bueno, la situación estaba muy mala cuando entró, pero su programa para salir del hueco fue un programa equivocado. Entonces el presidente Obama, ciertas medidas fueron necesarias. El programa de los bancos o sea, cuando hay los bancos en problemas y tienen muchos activos y si están forzados a vender de repente, como venta de fuego, si hay que liquidar los activos que han bajado así, hay que comprar tiempo en el sistema bancario con el programa de TARP. Que el pero gobierno, siguen los bancos en problemas. Tiene problemas, pero la crisis, lo que hubo ahí, la crisis, en ese momento fue necesario hacer el programa que empezó Bush y fue bipartidista en 2008 para comprar tiempo a los bancos, evitar el colapso. Eso tuvo éxito, los bancos han perdido los préstamos, ahora el gobierno incluso ganó un poquito de plata con ese programa, pero hay otras cosas que Obama ha hecho que no son necesarios. O sea, el plan de salud no fue necesario así. Hay que reformar el sistema, pero basado más en cómo controlar gastos, cómo usar los mercados, cómo dejar a la gente comprar su seguro en todo el país, tener competencia o sea, el sector privado puede controlar gastos, hay mejor manera de hacerlo, y el señor Obama puso su programa de Washington no por necesidad, sino por, necesidad política. Tenía control de la Casa Blanca, del Senado, de la Cámara de Representantes, realizó el sueño izquierdista de controlar el programa del sistema de salud en este país. Eso no hacía falta hacer eso en ese momento, eso ha causado más incertidumbre, más gastos a los negocios, y entonces su programa ambiental, ¿por qué está parando proyectos de desarrollo energético doméstico? Se podía hacer una cañería de Canadá para Texas ahora para crear 100,000 empleos. El movimiento ecologista tiene mucho poder en este país, tiene muchos congresistas, y ahí vamos al tema de los congresistas que se preocupan por sus asuntos locales, pero que cuando van a votar, votan sobre la política de la nación. Ese es un tema importante. Los ambientalistas tienen mucha influencia en la capacidad de sus congresistas de tomar decisiones en el legislativo. Es que... ¿Y el presidente Obama no estará respetando esas decisiones? Bueno, el señor Obama en el lado ambiental, él tiene su agenda, entre comillas, de los empleos verdes. Él quiere reemplazar petróleo, gas natural con viento, solar, etcétera, pero cosas son muy ineficientes, muy caros ahora. La ciencia no ha llegado a la eficiencia necesaria, y hay nuevas tecnologías de perforar, de sacar gas natural y petróleo en este país, sanamente, sin dañar el medio ambiente. La preocupación con Obama no es dañar el medio ambiente así, es más cómo controlar la temperatura global. ¿Tú crees que es ideológica el asunto? Es algo ideológico, exactamente. Y entonces él no quiere aprovechar de la gran tecnología que tenemos en este país para sacar especialmente gas natural que emite la mitad del carbón que petróleo. Y entonces, esa cañería de Canadá es ridículo que no está aprobando, está empezando a hacer eso. El medio ambiente en este país está bien, el aire está limpio, el agua está limpia. ¿Por qué Obama quiere poner más reglas para apretar más y hacer más difícil la producción? Ahora, ¿hasta qué punto, sin cambiar de tema, la ideologización en las fuerzas políticas del país, dentro de los republicanos y dentro de los demócratas, nos está causando severos daños? Tenemos el famoso Tea Party, que es un movimiento que algunos califican de extrema derecha, con criterios fundamentalistas en aspectos económicos, que no entienden de crítica ni de consideraciones, sino que simplemente tienen una meta fija, definida, como tú bien decías, tienen un proyecto ideológico,
Tenemos también que el presidente Obama y un número de sus partidarios, desde tu perspectiva, también tienen otro proyecto ideológico. ¿Hasta qué medida esas ideologías diversas nos llevan a confrontar y tienden a afectar al país? Bueno, ahora lo que tenemos es que hay dos visiones políticas y económicas para este país. Hay una visión capitalista de gobierno limitado, tradicional, que tiene el Tea Party y el Partido Republicano. Yo comparto, yo creo que la gente del Tea Party es demasiado idealista. Piensan que podemos eliminar tantos departamentos del gobierno y hacer grandes cambios, que no es posible. El país es lo que es. Hay Porque que es ideológico reformar. también lo del Tea Party. Sí, pero bueno, depende, pero ideológico, pero hay ciertas ideologías que son correctas y otras que no son. Bueno, o sea, el esa es tu socialismo y el perspectiva. comunismo no sirven. El capitalismo con regulaciones apropiadas, con protección para los más necesitados, con vigilancia contra los monopolios y los abusos, el fraude. Hay que tener... Te interrumpo de nuevo porque conversar contigo es un privilegio. Sí. Los monopolios. En los últimos años hemos visto cómo estamos regresando en alguna medida a los monopolios. Las grandes corporaciones están comprando a otras grandes corporaciones en comunicación, en los medios de información. En radio y televisión vemos cómo se han ido concentrando en muy pocas manos, en muy pocas corporaciones, numerosas cadenas de radio, numerosas emisoras de televisión. Bueno, ¿No tenemos problema con eso del monopolio? Yo creo que no, al contrario, no? yo creo que hay más y más competencia. Claro que hay ciertas empresas consolidando, pero aquí en el condado de hoy no se ve que haya más competencia. Bueno, hay solamente un periódico, pero la gente tiene internet, la gente puede leer cualquier periódico del mundo en el internet, yo lo hago. O sea, la gente, hay voces, hay miles de voces políticas en este país ahora. Entonces, ¿de dónde vieron Facebook? Facebook está compitiendo con Google. O sea, es que la empresa T-Mobile está colapsando porque AT&T está comprando, pero hay otras empresas, Google está entrando en los teléfonos. O sea, hay tanta competencia que eso no, el problema de monopolios no es un gran problema. Tenemos competencia mundial, internacional, Europa, China, Japón. O sea, ¿tú no crees que haya amenaza de que volvamos a AT&T de hace 50 años atrás? AT&T está tratando de sobrevivir para competir con Sprint y Verizon, así comprando T-Mobile. Entonces, los mercados son mundiales. Hay que vigilar. A veces hay monopolios. Hay que siempre luchar contra el fraude. Pero hay que dejar el mercado andar y dejar la competencia, la innovación. Apple es una empresa maravillosa, pero hay otra gente poniendo sus pads ahora y Apple casi murió hace 20 años. O sea, hay mucha dinámica en esta economía. La inventiva la rescató. Así. Ahora volvamos a la política. Sí. Ese conflicto ideológico entre el movimiento Tea Party y el movimiento dentro del Partido Republicano, si es que es conflicto o no es conflicto, desde tu perspectiva. Y dentro del Partido Republicano vemos una vertiente más idealista, como tú bien decías, que está formada por el Tea Party. Tenemos otras corrientes que no están identificadas con el Tea Party, que tienen proyectos propios. Sí. ¿Cómo tú ves eso? Para las elecciones del año 2012. Bueno, hay una ala más, digamos, pragmática, que es más la ala del señor Romney y gente como él, y también hay gente más pura ideológicamente, como el señor Perry, señora Bachmann y otros. Pero la prioridad para, yo creo, la mayoría de los republicanos, incluso yo, es que si uno quiere cambio, hay que hacer cambio incremental en este país. No se puede hacer cambio radical así, pero se puede hacer cambio serio. Hay que sacar a Barack Obama de la Casa Blanca, porque los sueños republicanos de limitar el gobierno y reformar varios aspectos de la economía y todo, no se puede hacer nada con Obama allá. O sea, Obama puede ser frenado en implementar nuevos programas izquierdistas, pero lo que ya está, va a estar siempre cuando él está allá con el poder de vetar cualquier proyecto de ley. Entonces, hay que ser práctico y yo creo que la gran cuestión para los votantes republicanos es si van a votar en las primarias por el candidato que les hace sentir bien o la persona que cree que tiene mejor chance para derrotar a señor Obama, al presidente. ¿Tú crees que lo que hace falta es un voto racional, un voto inteligente, un voto medido, no un voto que se consume por la simpatía que se siente hacia el candidato? Bueno, hay mucha gente que le gusta la retórica de carne roja, como dice, por ejemplo, el señor Perry atacando al presidente, diciendo cosas exageradas, etcétera. Pero ¿cómo eso cae a la gente del centro, a los independientes, a los demócratas razonables, la gente que tendrá que votar republicano también el año entrante para ganar? O sea, hay que tener gente sensata, hay que tener un candidato que puede apelar a esa gente. No hay que comprometer los principios, porque los principios de reducir el gobierno, de estimular el crecimiento económico,
una sociedad de igualdad de oportunidad, no de resultado, pero incentivar el buen comportamiento, incentivar la innovación, la producción. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que tener una persona que puede ganar, porque un señor como el señor Perry, por ejemplo, que yo vi anoche en el debate, no, es que... Otro iluminado. La retórica exagerada no cae bien, el pueblo americano no quiere eso. Pero sin embargo, aparentemente controla y tiene un número de simpatizantes importantes. Sí, bueno, yo entiendo eso y vamos a ver lo que pasa. Tal vez él se va a moderar, pero siempre hay que comparar lo que es perfecto y lo que es bueno. O sea, el perfecto es el enemigo del bueno. En el año pasado los republicanos perdieron 2 escaños del Senado por poner gente extremista, puramente ideológicas, donde había un candidato más del centro que fácilmente habría ganado en Nevada y en Delaware. Entonces es mejor tener 80% de algo en vez de 100% de nada, yo pienso. Pero esa es la gran cuestión. El señor Obama es el presidente, es un gran político, un hombre muy inteligente y es un oponente muy formidable. Entonces él podría ganar a pesar de economía mala. Si la economía está malísima, no sé, pero él podría ganar si los republicanos no tienen un buen candidato con buen mensaje. ¿Y tú crees que en un futuro inmediato la economía tienda a mejorar, con las nuevas medidas que el presidente ha dispuesto, que por supuesto es invertir una cantidad inmensa de dinero en la construcción, entre otras medidas? ¿Tú crees que esas medidas puedan ser productivas y mejorar la economía del país, que se incremente el aporte de impuestos, de taxes de los ciudadanos? Pero básicamente él está pidiendo dinero prestado para más proyectos del gobierno. Ya lo hizo en doble la cantidad del año, hace 2 años, y no tuvo efecto. La gente no es estúpida. Si el gobierno pide dinero prestado para hacer eso, si hay ciertos proyectos, si hay un puente que hace falta en tal lugar, hacerlo, pero hacer un puente por hacer un puente que no se necesita, o sea, reparar una escuela que debe estar cerrada porque no tiene suficientes estudiantes, no tiene sentido. O sea, contratar a gente para hacer huecos y otra gente para llenar los huecos, eso no hace. Hay que invertir la plata en cosas productivas, y la producción de energía doméstica, por ejemplo, es una cosa que se puede hacer. Si se puede reformar el sistema tributario para dar incentivos, bajar las tasas de impuestos y, ¿pero cómo bajar las tasas de impuestos? Quitar deducciones y créditos y exenciones especiales. Como dijo el senador Rubio, el problema en este país no es que los impuestos están demasiado bajos, es que la cantidad de pagadores de impuestos está demasiado bajo. No hay suficiente gente trabajando. Si hay más gente trabajando, pagando los impuestos, la recaudación del gobierno sube, el gasto del gobierno baja. Si hay más empresarios ganando dinero, están invirtiendo dinero, están pagando impuestos. Hay que arrancar el crecimiento económico en este país. Es una vergüenza que estamos creciendo en 1% o menos. Es como una bicicleta. Si no tienes cierta velocidad, tú te caes. Sí, entonces, si no tienes aire en los neumáticos, también te caes. Sí, entonces la tendencia de la economía es de crecer. Y a pesar de lo que ha hecho el señor Obama, siguen los empresarios, siguen los científicos inventando nuevas cosas y tratando de mejorar. Bueno, nos queda poco tiempo. Sí. Hay un aspecto que perdón, no podemos pasar por alto, y es la política exterior del presidente Obama. Algunos dicen que en alguna medida el presidente Obama ha reproducido, con las variantes por supuesto del caso y del momento, la política hacia el mundo exterior del presidente Bush, a pesar de su discurso en Egipto, de un modus vivendi con el mundo árabe, con los musulmanes, etcétera. Bueno, ¿qué opinas de eso? Respecto a la seguridad nacional en el Medio Oriente con otros enemigos de los fundamentalistas islámicos o los yihadis, básicamente el presidente Obama es un realista respecto a la seguridad. Él sabe de que la amenaza es... No ha hecho concesiones en eso. Bueno, él ha hecho, supuestamente ha cambiado el problema de interrogación, pero en realidad él está más agresivo que Bush. Aumentó en Afganistán, está mandando, en vez de Bush capturar y meterlos en Guantánamo, él está matando a la gente sin juicio con sus cohetes en Pakistán y Afganistán. No estoy en contra de eso. Si él identifica que un líder terrorista está en tal lugar, se destruye su vivienda, quizás hay otra gente con él. O sea, el presidente sabe que cualquier desastre terrorista... Ha sido un hombre firme en ese aspecto. Es firme porque su prioridad es transformar Estados Unidos en un país socialdemócrata estilo europeo. Él sabe que el peor para eso sería un desastre de seguridad nacional. Entonces él deja a los generales, la CIA, hacer sus cosas para proteger el país, y él está enfocado
equivocadamente, pienso yo, en transformar. Este país necesita reformas, no necesita transformación básica de sus raíces. Este país es un país que funciona, ha sido un gran país y hay que volvernos al modelo que nos hizo tan exitoso. ¿Se ha alejado Estados Unidos de Israel? Bueno, el presidente se ha alejado un poco, pero yo creo que con el pueblo americano, los congresistas estamos con buenos lazos y eso, no hay gran ruptura todavía. Las simpatías de Obama no sé dónde están, pero él ha hecho unas cosas cuestionables, pero Israel también sabe defenderse. En el minuto que nos queda, ¿cómo aprecias el futuro de este país si el presidente Obama continúa en la presidencia o se asumen los republicanos? Primero con el presidente Obama, si es reelecto y si los republicanos son los que ganan las elecciones. Bueno, si el señor Obama es reelecto, sería muy peligroso este país. La realidad, me gustaría tener la elección mañana, pero nuestro sistema constitucional tiene su calendario. El presidente Obama tiene una visión equivocada y el problema es que la deuda sigue acumulando. Cuando hay más y más programas de gobierno, más y más deuda. Pero ¿y si gana un republicano sí, ideológico de extrema derecha, como tú decías hace un rato, no es también un remedio tan malo como la enfermedad? No tan malo, o sea, un republicano que arranca la economía privada, el crecimiento económico es lo que tenemos que tener crecimiento. Bob, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Tengan todos muy buenas tardes y gracias de nuevo a Bob McCauley. Y si gana un